Así que primero oremos para que el Señor pueda guiarnos a través de su Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tú nos tienes en este lugar, Señor, precioso, bello, con condiciones, Señor, para que nosotros podamos deleitarnos en tu palabra. Te alabamos y te adoramos, Señor, por tu sabiduría, por lo que tú has hecho, Señor, a través de los siglos, a través de todas las edades, a través de nuestras vidas también, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias por darnos el perdón, gracias por darnos una nueva esperanza, Señor. Gracias por Cristo, porque sin Él, Señor, nosotros estaríamos perdidos, sin Cristo nosotros seguiríamos, Señor, sin propósito, sin rumbo, sin esperanza, Señor. Pero ahora, Padre, nosotros somos parte de la iglesia, nosotros somos tus hijos, tu pueblo amado, Señor, tu especial y precioso tesoro. Gracias, Señor, porque no merecíamos ninguna de esas cosas, pero tu amor y tu misericordia han sido grandes en nuestras vidas. Te alabamos, Padre, y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra. Queremos, Señor, entender tu palabra. Queremos, Señor, escudriñarla en nuestros corazones. Queremos atesorarla en nuestras vidas, Señor. Pero sobre todo, queremos ponerla en práctica también. Señor, este camino del cristianismo muchas veces nos sentimos desanimados, a veces nos sentimos, Señor, desalentados, preocupados, pero que tu palabra, Señor, nos conforte. Si hay algún hermano que viene con problemas, que viene atribulado, algún hermano que tiene dificultades económicas, problemas de salud, Padre, ayúdalo, por favor. Guíalo, Señor, para que él pueda ser sabio, Señor, y que pueda ver en ti, Señor, más allá de las situaciones actuales, más allá de los problemas terrenales, que podamos ver en ti esperanza eterna, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te rogamos, Padre, que nuestras mentes puedan estar pendientes a tu consejo, a tu sagrada palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, es un lugar bien famoso, pero es el Triángulo de las Bermudas. ¿Han escuchado alguna vez de eso? Pues es una zona más o menos de mar que suceden unas cosas sorprendentes, suceden unas cosas sin explicaciones. Es como desde una punta de los Estados Unidos a las Islas de las Bermudas, y creo que la otra es Puerto Rico, y forman así, creo, un triángulo. Y dicen que cuando hay aviones o cuando hay barcos que pasan por esa zona, se pierden. Han habido como bastantes tripulaciones importantes, barcos como grandes que se han perdido, sin explicación, sin saber su paradero, sin encontrar los restos de estos barcos. Realmente hay muchas historias de desapariciones de barcos y todo esto, pero este Triángulo de las Bermudas, sorprendentemente, es uno de los lugares más misteriosos sobre la Tierra. La cosa es que nosotros no vamos a saber qué pasa hasta que el Señor venga. Pero la buena noticia es que la iglesia tiene un misterio que sí podemos saber el resultado y el fin de ese misterio. No como el Triángulo de las Bermudas, que todo queda como a saber, a especulaciones o a noticias que gente puede dar, que pueden que sean ciertas y pueden que sean que no. El Señor en su palabra nos ha dado una noticia que ahora sí se ha revelado y que nosotros la podemos entender. Así que así vamos a empezar a leer el libro de Efesios en el capítulo 3. ¿Y se recuerdan que estamos estudiando en este capítulo 3, versículos 1 al 13? ¿Alguien se acuerda? El misterio de la iglesia. Muy bien, hermana, gracias. Efesios capítulo 3. Y venimos hablando, ¿verdad?, que este libro de Efesios va a hablar acerca de la naturaleza de la iglesia, del capítulo 1 al capítulo 3, lo que Dios ha hecho para que en el capítulo 4 al 6 el Señor nos demande a vivir como una iglesia santa, victoriosa y firme en Él, ¿verdad? Entonces en este capítulo 3 nosotros empezamos viendo que el apóstol Pablo en el versículo 1 empieza a orar, pero hace una pausa y va a continuar su oración hasta el versículo 14. Y los versículos 12 al 13, él quiere dar una explicación, es como que él empieza a orar y quiere recordar algo y tiene que comunicarlo a la iglesia de Efesios. Entonces leemos así el versículo 1, dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Y el versículo 6 es el énfasis. Presten atención a lo que dice. Dice que los gentiles, usted y yo, hermano, son coherederos, comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y hablábamos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo los versículos más adelante, pero hablamos que ese es el misterio. Versículo 6. Antes solo existía un pueblo, los judíos, pero ahora el Señor ha hecho tanto judíos como gentiles un mismo cuerpo. Y nadie sabía de este plan, nadie sabía de esta jugada maestra del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Entonces nosotros, cuando hablamos de esta palabra misterio, ¿verdad? Es algo que estaba oculto en aquel tiempo, nosotros podemos decir en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, era algo que todavía no se entendía a cabalidad, pero ellos por fe siempre obedecían al Señor. Pero ahora dice Pablo, ahora yo soy el administrador, esta gracia, y nos acordamos que me fue dada, no que yo me la gané, no mis méritos, sino la gracia que me fue dada. Y nosotros miramos a través de este texto 5 aspectos, ¿verdad?, del misterio de la iglesia, para que admiremos las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Para los que estaban tomando nota, 5 aspectos del misterio de la iglesia para que admiremos las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Y ese es el tema, ¿verdad? El misterio de la iglesia. Y miramos el domingo pasado los primeros 2 aspectos, ¿verdad? Que era el prisionero del misterio. Hablábamos de Pablo, que estaba en una situación encarcelado, estaba en Roma preso por predicar la palabra, pero eso no lo detenía. Preso y todo por el Señor, él compartía la palabra de Dios. También mirábamos el segundo aspecto, que es el plan. Un plan que estuvo oculto, un plan que estuvo como de cierta manera velado en el Antiguo Testamento, pero el Señor hasta el cumplimiento de Jesucristo y luego con los apóstoles y profetas, Él revela, Él da a conocer todo. Y decíamos, ¿verdad? Apóstoles y profetas se dieron en esa época porque el Señor comunicaba a través de ellos. Hoy en día ya no necesitamos más revelación ni de apóstoles ni profetas que la que está en la Escritura. Esto es todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que tenemos. El plan del Señor ya está cumplido. El plan del Señor ya está diseñado y está perfecto. Primera de Pedro o segunda de Pedro creo que dice que todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad está en este libro. No andemos buscando en otro lugar más. Todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros esposos, todo está aquí, en la palabra de Dios. Nada más. Por lo tanto, hermanos, debemos realmente apreciar este libro. Debemos apreciar la sabiduría y la palabra de Dios. Y no buscar, y ya vamos a ver eso más adelante, no buscar consejo en el mundo, no buscar consejo, no buscar ayuda en lugares donde no está la palabra de Dios. Esos lugares tal vez como psicología o ayuda personal, automotivación, pueden servirnos un momento, pero no va a solucionar el problema tan grave que todos tenemos con el pecado y nuestra rebeldía. Por eso lo que sí necesitamos es la palabra de Dios, que nos va a llevar día y noche a arrepentirnos y vivir vidas piadosas para el Señor. Y esas vidas que al Señor le agradan y que sobre todo esas vidas que traen gozo, hermano. Una vida que se deleita en los caminos del Señor. Y nos quedamos en el versículo 7, ¿verdad? No solo miramos el prisionero del misterio, luego miramos el plan del misterio. Y número 3, ahora vamos a ver el versículo 7 al 9, la predicación del misterio. Y ahora sí vamos a leer. Lean conmigo versículo 7. Dice, bueno, del 6. Acuérdense, este es el misterio, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Versículo 7, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar, y ese es para predicar, ¿verdad?, entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración de este misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora,
empezando estos versículos, el versículo 7, nosotros miramos que Pablo en primer lugar se considera como un ministro. Y si nosotros recordamos que el apóstol Pablo realmente era un apóstol y tenía autoridad y tenía realmente mucha importancia dentro de la iglesia, pero aún así, él con humildad se considera un ministro. Y la palabra básica de ministro es servidor, hermanos. Una persona que sirve, una persona que ayuda, así como una persona, como un mesero, una persona que lleva la comida de la cocina a la mesa. De cierta manera el apóstol está diciendo, yo hago esto. Yo no soy el cocinero, yo no soy el dueño, yo no tengo toda la autoridad. De hecho, yo me someto. Y si uno piensa todo lo que el apóstol Pablo era un hombre grande en conocimiento, en palabra, en comunicación. Pero cuando él conoce al Señor Jesucristo, cuando él tiene ese encuentro con el Señor, él entiende que su vida debe servirle a él. Que él ya no es su propio dueño, sino que sirve o transporta algo. Y de cierta manera nosotros tenemos que ser así, hermanos. Nosotros tenemos que imitar esta actitud del apóstol Pablo, de ser servidores, de ayudar a los demás. No sé cuántas situaciones, cuántos realmente momentos el Señor nos brinda la oportunidad de poder servir a otros hermanos. Y a veces, hermanos, nuestro orgullo, tal vez nuestro ego no nos permite ver a otros hermanos en necesidad, ver a otros hermanos realmente con amor, con ternura. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él no se jactaba de lo que era, él no se jactaba de lo que tenía. De hecho, él decía, yo soy servidor de ustedes. Y si nosotros leemos la Biblia, las cartas especialmente, nosotros miramos el amor que el apóstol Pablo tenía para las personas. A los Gálatas les dice, por ustedes hasta vuelvo a tener dolores de parto. Es decir, son tan complicados ustedes, pero aún así sigo con ustedes. Son tan difíciles como iglesia, pero aún así sigo con ustedes. Eso les dijo el apóstol Pablo. Y luego miramos a los tesalonicenses, les dice, a ustedes que deberían de servirnos a nosotros, dice, ustedes deberían de darnos a la iglesia, deberían de darles a los apóstoles. No fuimos carga, dice el apóstol, sino con ternura. Nosotros más bien participamos en la obra. Nuestras manos, y ahí nosotros miramos en Tesalonicenses que el apóstol trabajaba haciendo carpas. No era una carga para ellos. Entonces, podemos aprender realmente que nuestras vidas valen más cuando servimos a otros. No valen solo por lo que nosotros creemos o solo por lo que nosotros tenemos, sino realmente por la influencia que podemos tener. Y eso es lo que el apóstol hace. Miren el versículo 7, porque yo fui hecho, dice, no se lo ganó, no hay mérito, alguien me hizo un llamado, yo fui hecho ministro por el don, esa palabra don es como regalo, por el don o regalo de la gracia de Dios que me ha sido dada. Esa gracia que el Señor le dio al apóstol Pablo es la misma gracia que nosotros tenemos, hermanos. Esa misma gracia que el apóstol Pablo tenía, esa misma gracia nosotros tenemos. Y ese mismo llamado hemos recibido. El llamado del apóstol es un llamado para ser, el llamado de Pablo es para ser apóstol, para ser predicador a los gentiles, pero el llamado nuestro es para ser hijos de Dios. Y de cierta manera nosotros también administramos la gracia del Señor. Por lo tanto, en este tercer aspecto, nosotros miramos la predicación del misterio. Y la pregunta es, ya hemos sido rescatados, ya hemos sido regenerados, pero ¿qué tanto estamos compartiendo las buenas nuevas? ¿Qué tanto la iglesia está siendo realmente iglesia? Está predicando a los gentiles. Yo les decía la vez pasada, hay muchas personas hoy en día que no conocen del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que también conocen, pero tal vez sus vidas no están viviendo conforme a lo que Él quiere. Por lo tanto, todos nosotros estamos llamados, hermanos, a amar a esas personas, a traerlas a la iglesia, a ayudarles. Y otra vez, no con filosofías humanas, no con psicología, no con automotivación, sino con esto, hermanos. Miren, yo puedo decirle 1000 cosas preciosas a una persona, pero si no están fundamentadas en la palabra de Dios, no van a servir de nada. Pero si yo me sé un versículo que ha transformado mi vida, me lo aprendo y realmente con amor se lo comparto a una persona, créanme que eso va a tener más impacto en el corazón y en la vida de las personas. No necesitamos ser personas sorprendentes o ilustres para poder realmente compartir el Evangelio. Lo mismo que nosotros hemos recibido, eso es lo que el Señor quiere que compartamos. Esas buenas nuevas, esas noticias que nosotros hemos entendido y hemos atesorado en nuestro corazón, Él quiere que seamos ministros, administradores, siervos
Así como un mesero, todos estamos sirviendo en la iglesia del Señor. Todos venimos de la cocina, que es la palabra de Dios, y las llevamos a aquellos que necesitan, a aquellos que tienen hambre. Por lo tanto, hermanos, debemos administrar esa gracia que está en nuestras vidas. Al final del versículo 7 termina diciendo, ¿verdad? Según la operación de su poder. Y es que nosotros debemos entender que siempre se trata de las fuerzas de Dios, no se trata de nuestras fuerzas. Por eso es tan importante esta carta, porque más adelante va a haber un montón de mandatos. Mandatos para los padres, para los hijos, para las esposas, para los esposos, para los líderes de la iglesia, para todas las personas en la iglesia. Pero la idea es, miren primero lo que el Señor ha hecho. Miren de dónde el Señor nos ha sacado para que ahora cada uno de nosotros pueda vivir conforme a lo que el Señor ha hecho. Esa palabra, ¿verdad? Según la operación de su poder, está hablando de las fuerzas de Dios. No se trata de nuestras fuerzas. Acompáñenme en 1 Corintios, un par de libros atrás. 3 para ser específico. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Bienvenidos, hermanos. Primer libro a Corintios, capítulo 3, versículo 5. Voy a esperar que todos lo tengan para que podamos leer lo que dice el apóstol. Siempre Pablo, ¿verdad? Escribiendo a la iglesia de Corinto. Él hace una pregunta y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Porque había una disputa. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Había una disputa y una pelea diciendo, algunos somos de Apolos, algunos somos de Pablo. Es como que dijeran, algunos somos del pastor Denis, otros con el hermano Wilmer. No, les dice Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice. Y él mismo responde, miren lo que dice ahí. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno nos concedió el Señor. Esa iglesia estaba realmente perdiendo el norte y queriendo idolatrar personas. Y dice Pablo, un momento, ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolo? Somos simples servidores del poder del Señor, de la gracia del Señor. Y miren adelante ese versículo que dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso dice, y eso de ser servidores según lo que cada uno nos concedió el Señor. Los dones y los talentos, la gracia que el Señor pone, no la ganamos. Él ha decidido ponerla de cierta manera así. Uno dice, ¿por qué este hermano es así tan elocuente? ¿O por qué este hermano tal vez es de otra manera? El Señor así nos ha concedido. El Señor nos ha hecho diferentes. Y eso es lo que dice el apóstol. Porque nosotros miramos, ¿verdad?, en la historia de la iglesia, personas que fueron grandes predicadores, como Spurgeon. Hoy en día, por ejemplo, existe John MacArthur. Y todos ellos son grandes predicadores, pero también hay personas dentro de las iglesias que están predicando fielmente la palabra. ¿Por qué unos, podríamos decir, son más reconocidos que otros? Bueno, la gracia del Señor. Tal vez no a todos la dio de la misma medida, no a todos la dio en la misma forma, pero sí a todos nos dio la gracia. Y la idea aquí es, según lo que el Señor ha depositado en nuestras manos, eso nosotros debemos administrarlo. ¿Se acuerdan a la parábola de los talentos? Está hablando tal vez de dinero, pero a uno le dio 10, a otro 5 y a otro 2. O 1, perdón. ¿Y cuál era la idea ahí? Administrar, ¿verdad? Y el que tenía 10 volvió a ganar 10, y el que tenía 5 volvió a ganar 5, pero el que tenía 1 tuvo miedo y lo escondió. Y la idea no es que tengamos tanto, sino la idea es lo que tengamos, administrémoslo bien. Ya sea de dinero, y en este caso estamos hablando de la gracia de Dios. Aunque sea poco que el Señor nos haya dado, eso debemos administrar. Miren también conmigo Colosenses, está adelante de Efesios, Filipenses, Colosenses. Y si les pido ahí, ¿verdad?, no pierdan el pasaje de Efesios, que vamos a regresar a él en un momento. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Le voy a pedir, hermanos, a alguien si quiere ayudarme a leerlo. Colosenses capítulo 1, solamente el versículo 29. Amén. Dice, para lo cual trabajo, luchando poderosamente en Él, dice, según la potencia de Él. Pero miren la última frase. Esa potencia, ese poder, esa fuerza, ese ánimo,
dice Pablo, no es mío, sino que dice la última frase, la cual actúa poderosamente en mí. Y la idea ahí es, hermanos, que el Señor nos va a capacitar. El Señor va a poner de su palabra, el Señor ha puesto de su espíritu con ese propósito de capacitarnos, de fortalecernos, de animarnos. Y es por eso que muchas veces, ¿verdad?, cuando estamos predicando o estamos evangelizando, a veces no sabemos qué decir, pero el Señor en ese momento nos recuerda versículos, nos recuerda palabras, nos pone realmente el mensaje que nosotros debemos compartir. Sí, de cierta manera debemos tal vez prepararnos, estudiar para compartir algo directo, preciso, pero eso es lo que hace el Señor muchas veces. No fue en ese caso la educación de Pablo, no fueron sus capacidades naturales, no fue su experiencia, no fue su poder, no fue su personalidad, no fue su influencia o cualquier otra cosa lo que le calificó para ser ministro. ¿Qué lo calificó? La gracia del Señor. Y otra vez, esa misma gracia del apóstol es la misma gracia que tú tienes, hermano. Dios nos da ese gran honor de derramar su gracia en nuestra vida. Es un gran honor y es un gran privilegio, pero también conlleva algunas responsabilidades. Es un encargo sublime. Por eso quiero que volvamos a Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 7, hablábamos de eso, ¿verdad? Que él era un ministro por la gracia de Dios y el poder de Dios actúa sobre su vida. Él lo dirige, Él lo capacita. Y nosotros tenemos este principio bien claro. Si Dios llama, Dios capacita. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero miren lo que dice el apóstol en el versículo 8. Y este versículo realmente me encanta porque demuestra realmente el conocimiento que tenía el apóstol acerca de sí mismo. Dice el versículo 8, a mí dice, yo Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles. A mí dice el apóstol, que soy el menos, y eso es como comparándose, ¿verdad? La vez pasada les decía, él se está de cierta manera comparando y podemos como decirlo así, soy el más menor, el más pequeño, dice, de todos los santos. Y eso es una profunda humildad de lo que él conocía. Dice, aún siendo escogido Pablo de una manera muy especial, siendo capacitado de una manera sorprendente, con una trayectoria increíble, él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Esto es una apreciación justa y honesta de lo que era la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué deberíamos de jactarnos nosotros? ¿Por qué deberíamos de venir a la iglesia y decir, ay, sí, yo me sé todos los libros de la Biblia, o yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello? No, hermanos. La actitud del apóstol es, yo soy el más pequeño que todos los santos. Santos se refiere a todos los cristianos, ¿verdad? Dice, soy el más pequeño, soy el más menos importante. Miren conmigo 1 Timoteo, capítulo 1. Ese está más adelante de Colosenses, Tesalonicenses y primer libro de Timoteo. Y otra vez, no pierdan Efesios. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Le voy a pedir al hermano Armando si me ayuda a leerlo, por favor. 1 Timoteo 1, 15. Gracias, hermano. Palabra fiel y digna dice, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y qué dice la última frase acerca de sí mismo? De los pecadores, dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales, de entre todos esos pecadores, yo soy el primero. Y a veces a nosotros nos cuesta realmente reconocer nuestras debilidades, ¿verdad? A veces a nosotros nos cuesta reconocer nuestros errores. Y el apóstol dice, de los pecadores yo voy en la primera lista, Pablo, como en la lista negra, yo soy el primerito ahí. Y eso es realmente, hermanos, una apreciación justa y honesta de lo que en realidad somos, pecadores, personas débiles, personas incapaces, personas insuficientes. Pero la gracia de Dios nos hace todo lo contrario. La gracia de Dios nos hace capaces.
fuertes para poder realmente predicar. Versículo 8, otra vez en Efesios. A mí dice que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada, otra vez, ¿verdad? Esa idea de vino a mí. No yo fui a buscarla, no yo obtuve esa riqueza, esa gracia, no, esa gracia vino a mi vida. Y ahí, ¿verdad? De anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y esa palabra anunciar es como predicar, pregonar, proclamar las riquezas, el evangelio. Y acordémonos, el ministerio del apóstol era predicar a los gentiles, ¿verdad? Este misterio, los gentiles estaban perdidos, sin Dios, sin esperanza, sin ciudadanía, y el Señor utiliza a Pablo para ellos traerlos al cuerpo de Cristo, para unirlos a la iglesia. Pero de cierta manera nosotros también somos así. Hay más gente que necesita que les anunciemos el evangelio. Y esa palabra, inescrutables, realmente es una palabra que incluye todas las verdades, todas las bendiciones de Dios. Podríamos decir inescrutables, incontables, incalculables. O sea, aquello que no se puede contener en nuestra mano. Ustedes han visto cuando los niños están en la piñata, que caen un montón de confites y ni siquiera los brazos les son suficientes para poder agarrar todos los confites. Bueno, así son las riquezas del Señor. Son tantas, hermanos, no las podemos contener, no las podemos agarrar. Dice, son inescrutables. Recordemos Romanos, capítulo 11, versículo 33, cómo termina el apóstol esa parte en Romanos. Romanos 11:33, se los leo yo y dice, él termina, ¿verdad?, haciendo una exposición hermosa de la justicia de Dios, y en ese versículo cierra y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables o cuán inescudriñables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, el Señor es tan alto y tan sublime, y eso lo ha puesto en nuestras manos. Y yo a veces he pensado, no nos bastará toda la vida para conocer al Señor. No nos bastará toda nuestra vida aquí en esta tierra para poder admirarnos día y noche de la maravilla que es el Señor, de su evangelio, de lo que Él es, de sus atributos, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de sus riquezas, hermanos. Y estamos estudiando, ¿verdad?, estos 5 aspectos del misterio de la iglesia. ¿Para qué? Para que apreciemos las riquezas que tenemos en Cristo. Somos ricos en Cristo, eso es lo que habla Efesios. Ya tenemos esa riqueza. Nuestra posición en el Señor es totalmente valiosa. Por lo tanto, el Señor va a pedir y va a exigir de nosotros vivir conforme a esa posición digna. Es como decir, ya los puse en un lugar hermoso, en un lugar de dignidad. Y de cierta manera el Señor está como, por favor, sean dignos representantes de eso. Prediquen el evangelio. Administren esta gracia dentro de la iglesia, en sus casas, fuera de la iglesia. Que los cristianos seamos conocidos no solo por venir a la iglesia, sino por ser luz, hermanos. Por ser luz en nuestras casas, en nuestras comunidades donde el Señor nos ha llamado. Amén. Miren conmigo el versículo 9. A mí, que soy el menos que todos los santos, ¿verdad?, me fue dada la gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahí termina, ¿verdad? Esa palabra aclarar tiene la idea de la linterna, de ese foquito. Es cuando todo está oscuro y uno prende un foco y eso aclara, ¿verdad? Eso se necesita. La vez pasada que estábamos el miércoles, estábamos reunidos y se había ido la luz. Necesitábamos luz, hermano. Necesitábamos un foquito ahí. Necesitábamos alumbrar hasta las Biblias porque no la leíamos. Bueno, eso es lo que dice el Señor acerca de los gentiles, del misterio. Dice el versículo 9, de aclarar a todas las personas perdidas, cuál sea la dispensación o la administración, cómo Dios administra, cómo Dios distribuye el misterio escondido desde los siglos en Dios. Y otra vez, ¿verdad? Ese misterio que en la antigüedad estaba escondido, ellos sí amaban a Dios, sí conocían al Señor, pero de cierta manera no entendían todo. Viene el apóstol y dice, yo fui encargado de aclararles, de explicarles, de predicarles. Y yo me pregunto, muchas veces las personas están así, hermano. Muchas veces el mundo, con Satanás, el pecado, toda la presión social y todo esto, hay personas que realmente tienen, la Biblia dice, tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, tienen pecados en sus vidas, tienen pecados en su mente que no pueden ver la realidad. Pero nosotros somos llamados ¿a qué? A aclarar.
a llevar esa luz. Es como, hermano, es como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, el camino está oscuro, pero la Biblia lo va a alumbrar. La Biblia va a alumbrar y va a ser esa luz en el camino. Por lo tanto, otra vez, necesitamos pasar tiempo en este libro, necesitamos conocerlo, necesitamos amarlo, necesitamos estudiarlo. Porque la gente allá afuera no necesita mis palabras, no necesita solamente mi ayuda, mi motivación, necesita la palabra del Señor, hermano. Piensen, ¿qué sería de nuestra vida sin la palabra del Señor? ¿Qué sería de nuestra iglesia sin la palabra del Señor? Vacías, hermano. Por lo tanto, solamente podemos aclarar nuestros caminos, nuestros pensamientos y nuestros corazones con la preciosa y poderosa palabra del Señor. Por eso, una pregunta para reflexionar y aplicar, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando alguien tiene problemas o tiene tristeza en su vida? Porque tal vez nosotros no conocemos las situaciones de todos, pero de ciertos hermanos sí conocemos y de ciertos familiares sí conocemos sus problemas, su tristeza, su depresión. Y la pregunta es, ¿qué haces, hermano? Cuando esa persona está en problemas, cuando esa persona está en dificultades, ¿les das tus consejos? ¿Les das tu motivación? ¿Les das tus palabras? ¿O piensas realmente en algún versículo? ¿Piensas en la palabra del Señor? Y a veces dice, es que no se me vienen versículos a la mente. Es porque no estamos memorizando, tal vez. Miren, a veces yo he sido muy consciente de que el devocional que hago en la mañana, eso me sirve para ayudarle a otra persona, ya sea a mi esposa, a un amigo, a mi familia, a mí mismo, porque paso tiempo en la mañana. Pero el día que no hago el devocional en la mañana, el día que no paso tiempo con el Señor en la mañana, problema tras problema, hermano. Y la palabra del Señor dice que es como esa espada, ¿verdad? Que cuando vienen los problemas, nosotros estamos listos para poder enfrentar esos problemas. Por lo tanto, hermano, ánimo, que a cualquier persona que nosotros nos encontremos y queramos ayudar, que este libro sea nuestra partida, que este libro sea nuestra guía. Sí, es bueno estar con alguien, tomarnos un café, animarlos, darles lo que nosotros consideramos como bueno, pero sobre todo, el consejo de Dios, la palabra del Señor. No hay nada, hermanos, que no se escape del Señor. Por ejemplo, podemos pensar en los salmos. A veces el salmista estaba triste, a veces estaba enojado, a veces estaba, no sé, solitario, a veces estaba alegre. De cierta manera, los salmos reflejan todas las emociones que nosotros tenemos. Leámoslos, leamos los salmos y miremos cómo el salmista se expresaba. Y siempre vamos a ver que el salmista puede estar triste, puede estar enojado, puede estar angustiado, puede estar metido en problemas, y siempre termina diciendo, oh Señor, cuán grande eres tú. Y así es, hermanos, tal vez nuestro problema no se solucione en un momento o inmediatamente, pero el ir a la Biblia y el pensar en Dios va a hacer que el problema sea como más chiquito en comparación con lo que tenemos con el Señor. Y eso es lo que dice el apóstol, ¿verdad? Yo fui encargado de aclarar. Hay muchas personas que no entienden, están perdidas, están vagando sin rumbo. Mi propósito era ese, predicarles el Evangelio. Y ese es el tercer aspecto, la predicación del misterio. Y nosotros también estamos llamados a predicar. Aspecto número 4, el propósito del misterio, versículos 10 y 11. Lean conmigo versículo 10, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se acuerdan que les decía el domingo pasado, verdad? Que ese versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios, que de cierta manera los ángeles no sabían este misterio, los ángeles no sabían la jugada que Dios iba a hacer con la iglesia, con los gentiles, con los judíos. Y yo les di una frase que más o menos me la recordaba, pero ahorita se la cito textualmente. Dice, en un salón de clases Dios es el profesor, los ángeles, los principados y potestades que menciona aquí, son los estudiantes, la iglesia es la ilustración ahí en la pizarra. ¿Y saben cuál es el tema? La multiforme sabiduría de Dios. Y esa palabra multiforme, ¿verdad? Da la idea de muchos colores, de mucha variedad, de muchas formas, multiforme, muchas formas, la sabiduría de Dios. Y si nosotros pensamos cómo el Señor nos rescató, podríamos pasar como toda una tarde contando testimonios diferentes, hermanos. El Señor de diferentes maneras opera, de diferentes situaciones. Y en este caso, la iglesia
la ha hecho también de diferentes formas, pero siempre la ha hecho con un mismo medio. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nosotros podemos entender y podemos rescatar acerca de este versículo que hermanos en Cristo solo son aquellos que han puesto su confianza en Cristo. La iglesia solo acepta o solo recibe personas que están en Cristo. Ese es el único medio. No es si conoce un poquito de Dios, si toda su vida fue a la iglesia. Esas cosas no nos une Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Él es el medio que Dios utiliza para reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿cuál es este propósito del misterio? Los ángeles están aprendiendo, el Señor está derramando su sabiduría, y es que a veces nosotros pensamos que nuestra salvación es todo, y ahí se acaba nuestra vida. Como lo más importante de la iglesia o lo más importante de los creyentes es que Dios los salve. Y no es así, hermano. Ese es un buen propósito, ese es un buen medio, que el Señor nos salve, que el Señor nos rescate, pero ahí no acaba todo. El propósito, y lo leemos a través de estos versículos, que los ángeles están aprendiendo, porque la idea aquí es glorificar a Dios, darle la gloria y la honra a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no solo tiene una misión de rescatar, ir y predicar a las personas y buscarlas para que se salven, pero ese no es el fin, ahí no acaba todo, porque si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí nosotros que ya estamos salvos? La idea es alabar la gloria del Señor. Dice, los principados, lean conmigo ese versículo para que quede claro. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿verdad? A los ángeles, tanto caídos como los que están en el cielo, en los lugares celestiales. Y esa es la idea, que nuestra salvación solo es el inicio, hermanos, de nuestro camino, porque nuestro fin es glorificar diariamente al Señor. Y la pregunta es, como iglesia, ¿cómo estamos glorificando al Señor? Más personalmente, con nuestras vidas, ¿cómo estamos glorificando al Señor? Él ya tiene gloria, pero por nosotros tenemos que dársela, tenemos que reconocerla. El centro de nuestras vidas no somos nosotros mismos. El centro de nuestras casas no debe ser nosotros mismos. El centro de la iglesia no debe ser los líderes, los miembros, no debe ser el pastor. El centro de la iglesia es Cristo, es el Señor, y todos debemos apuntar, darle gloria a Él. Por lo tanto, hermanos, debemos recordar en ese versículo 11 que ese propósito, ¿verdad? Conforme al propósito eterno, dice, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí se nos puede venir todo el plan soberano que ha hecho el Señor. Descender como una persona, como un niño, nacer, crecer naturalmente como nosotros para entendernos, padecer hambre, padecer frío, tener sueño, así como usted y yo, hermano. Eso lo hizo el Señor. Pero ¿sabe qué no hizo? Pecar. Porque necesitábamos a alguien que fuera perfecto y que se presentara delante de Dios. Ustedes y yo no pudimos hacerlo, no podemos hacerlo. Pero el Señor se para delante del Padre y dice, yo abogo en nombre de ellos. Yo me pongo y recibo el castigo en nombre de ellos. De los que me diste, dice Juan, de los elegidos, de los que tú me has entregado en mi mano, Padre, yo los cuidé. Yo hice todo lo que se necesitaba hacer. Y podemos decir, pero nosotros tenemos tentaciones y dificultades. El Señor también fue tentado. Satanás mismo le ofreció absolutamente todo, hermano, para que él pudiera rendirse. Y él dice, no, dice. Y él le dice, acuérdense, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él te postrarás. Y esa es la idea, ¿verdad? En el salón de clases, Dios es el profesor, los ángeles son los estudiantes y la iglesia es la ilustración. ¿Cuál es el tema? La multiforme sabiduría de Dios. Son palabras de John MacArthur. Entonces miramos, ¿verdad? El prisionero del propósito, el prisionero del misterio, el plan de ese misterio. Luego miramos la predicación de ese misterio. Ahorita acabamos de ver el propósito, glorificar a Dios de ese misterio. Y por último, versículos 2 y 13, el privilegio. El privilegio enorme que tenemos en este misterio. Versículos 12 y 13, para poder terminar, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. ¿Recuerdan esa palabra, acceso? Predicamos como 2 domingos atrás. En Él tenemos acceso al Padre, en quien tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ese versículo 12 realmente resume, ¿verdad? Y nos recuerda nuestra posición en Cristo, en quien tenemos seguridad, dice, en Jesucristo. Hermanos, si no nos sentimos seguros en este mundo,
si no nos sentimos realmente en paz, y vuelvo a repetir lo que decía domingos anteriores, basta con mirar al Señor Jesucristo. Estamos atribulados, estamos atormentados, estamos cargados de problemas. Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad. Y miren, ahí dice, acceso ¿con qué? Con temor, acceso con miedo, no, acceso con confianza. Y esa es la idea, hermano. Tú puedes hoy mismo rendirte al Señor. Hoy mismo tu vida puede rendirse al Señor. Si estás cargando con problemas, si estás cargando con dificultades, lo que diga alguien, lo que diga otra persona puede llevárselo el viento, pero el Señor es el único que va a poder darte vida, paz y un verdadero propósito en tu vida. Ahora, eso es un privilegio, hermano. Es un privilegio, porque hay muchas personas en el mundo perdidas sin realmente esta palabra. Hay muchas personas desamparadas, tristes, desorientadas, que no conocen al Señor. Por lo tanto, nuestra posición es una posición de privilegio. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese privilegio? ¿Se acuerdan que al inicio les mencionaba el Triángulo de las Bermudas? Que es un misterio y que nadie sabe lo que pasa. Hermano, ¿qué pasaría si tú vas al Triángulo de las Bermudas y tú descubres todo lo que ahí pasa y descubres el misterio y regresas? ¿Qué harías? ¿Te quedarías callado? ¿Verdad que no? Contratarías la prensa, llamarías a todo lugar, lo pondrías en tus redes sociales, en tus estados. Descubrí el misterio del Triángulo de las Bermudas. Bueno, eso hicimos con el Evangelio, hermano. Ese misterio ya lo hemos descubierto. Ese misterio ya está revelado en nuestros corazones. Ese misterio ha salido a luz en nuestras vidas. No nos quedemos callados, porque es un gran privilegio ser predicadores y portavoces de la iglesia. Ser parte de la iglesia es eso, ser iglesia. No es como ir al cine, que solo vamos, miramos la película y nos vamos como simples espectadores. La iglesia no es eso. La iglesia es día a día, cada uno de ustedes y yo, viviendo para la gloria del Señor, hablándoles a otros de Cristo, animando a otros a mirar a Cristo, luchando para que nuestras vidas se parezcan cada día más a las de Cristo. Por lo tanto, los quiero animar y termino exhortando a los hermanos a que administremos bien la gracia que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha puesto en una iglesia hermosa, una iglesia preciosa. No desaprovechemos esa oportunidad. No desaprovechemos el privilegio de ser hijos de Dios y tener dones y talentos y todo lo que tengamos y todo lo que podamos hacer, ponerlo en las manos del Señor, ponerlo a Él. Otra vez, Pablo podía ser muy grande, podía ser muy bueno, pero fue la gracia de Dios que lo capacitó. Y nosotros podemos ser muy malos, no podríamos hacer grandes cosas, pero es la gracia de Dios la que nos capacita en la iglesia. Por lo tanto, el mensaje es este. Hemos sido rescatados y llamados para vivir conforme a la gloria de Dios. El Señor se va a encargar de poner en cada una de sus vidas capacidades, dones, talentos, pasión para poder servir. Pero lo que primero necesitamos hacer es entrar con acceso cada día en una relación personal con Él. Amén. Oremos. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sabiduría, por tu hermosura, por lo grande y maravilloso que tú eres, Padre. Hoy podemos entender este misterio, Señor. Podemos entender que tu plan ha sido soberano de revelar, Señor, desde el tiempo de Pablo hasta ahora, Señor, lo que es la iglesia, Señor. Padre, terminamos viendo que somos privilegiados en ti, Señor. Padre, nos sacaste de lo más vil, de lo más menospreciado. Nos sacaste, Señor, de lugares tenebrosos, de lugares oscuros. Y nos diste, Señor, vida en Jesucristo. Gracias por eso, Padre. Pero ahora, Señor, tú demandas de nuestras vidas una actitud, Señor, digna de ese evangelio. Una actitud digna de recibir ese regalo, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a las riquezas que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, sabemos que tu gracia está en nuestras vidas, sabemos que tu Espíritu Santo está en nuestras vidas, sabemos, Señor, y entendemos a través de estos pasajes que tú nos vas a capacitar, que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a animar, Señor. Perdónanos porque muchas veces somos desobedientes, tal vez somos perezosos, tal vez tenemos miedo, Señor, y nos falta fe, Padre, para poder seguir caminando en nuestra vida cristiana. Señor, quiero pedirte por tu iglesia de aquí en Galera, Señor.
Una iglesia, Señor, que tú tuviste el privilegio de llamarnos y rescatarnos, de poner, Señor, tu amor y tu palabra en nuestras vidas. Pero te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, por favor, que nos capacites día a día, que levantes más hermanos con ánimo, Señor, con valentía, con decisión de amarte, con decisión de servirte, con disposición, Padre, de administrar bien lo que tú nos has dado, Señor. Padre, perdónanos si muchas veces nos sentimos cómodos, perdónanos si muchas veces tenemos pena, si muchas veces tenemos temor, si muchas veces tenemos hasta pereza de venir a la iglesia. Ayúdanos, Padre, y que tu Espíritu Santo nos incomode y nos lleve, Señor, a madurar, a ser más espirituales, a ser más piadosos, a buscarte cada día en oración, a buscarte cada día a través de tu palabra. Padre, te necesitamos, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a levantarnos, Padre, y a proclamar esas verdades de Cristo. No queremos ser miembros que solo vienen a la iglesia y se van. Queremos ser miembros que vienen, aman tu verdad, te glorifican y luego comparten, Señor, tu palabra. Comparten de esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Dios, porque te necesitamos. Somos muy débiles, Señor. Pero sabemos que si tú nos has llamado, que si tú nos has rescatado, tú harás tu obra, Señor, en tu tiempo, con tus propósitos en nuestra vida. Anhelamos glorificarte, Señor, cada día en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, seguir recordando y mirando ese precioso evangelio del Señor Jesucristo, que nos rescató, Señor, sin merecerlo. Y ahora nos has colocado, Señor, en lugares especiales, en lugares hermosos, Señor, de riqueza espiritual. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por la obra de Cristo Jesús. Por medio de Él oramos, Señor, porque sin Él cada uno de nosotros estaríamos perdidos. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu Hijo. Y bendito sea tu Santo Espíritu, Señor, en nuestra vida. Oramos muy agradecidos, Padre. Y el pueblo de Dios y la iglesia dicen amén. Dios les bendiga, hermanos.